En este día lunes vamos a hablar del tema Dios proveerá. Y tiene un contexto muy específico que tiene una dimensión espiritual tremenda que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. Estamos seguros que sí. Así que por eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para el estudio de hoy. Nuestro buen Padre Celestial, estamos aquí para poder aprender de ti y hoy, oh Dios, queremos que ilumines nuestra mente como iluminaste el corazón, la mente, el espíritu de Abraham ese día que estuvo allá en el monte dispuesto para sacrificar a su hijo. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Aniperla, el día de ayer usted comentaba que básicamente lo que estamos viendo en la lección de esta sección de la Biblia, en el capítulo 22, es cómo Dios le va a mostrar a Abraham y a Isaac, su hijo, cómo nos salvamos, qué es lo que realmente nos salva, y destacaba que no tenía que ver con las obras, por muy grandes que nosotros hagamos, no nos pueden salvar. Pero yo quiero que vayamos primero a una conversación muy íntima que hay en el texto. Definitivamente no sé cómo Abraham soportó esta conversación. No me imagino yo cómo Abraham tenía el corazón en ese momento. Usted que es padre tal vez se la puede imaginar un poquito más, pastor. Difícil. Sí, me imagino. Pero dice el texto que mientras iban ya hacia el monte, Abraham y su hijo le hizo una pregunta. El verso 7 lo dice así: después dijo Isaac a Abraham su padre, estamos en Génesis 22, Padre mío, él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios se proveerá, o Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y me quiero detener por acá, pastor, porque quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan consciente estaba Abraham de lo que estaba diciendo? Esa es la primera pregunta. Bueno, yo creo que tenemos aquí la disposición de Abraham de confiar, de caminar con Dios. De hecho, varias veces estaba anotando aquí en la Biblia que varias veces se repite la frase, aquí estoy, sí, cuando Dios lo llama. Luego aquí en el versículo 1 que leímos, cuando Dios le dice a Abraham, él responde, aquí estoy. Aquí en el versículo 6, en el 7, el 7 más bien, y luego tenemos después cuando el ángel lo llama y en el 11 y Abraham dice, aquí estoy. O sea, Abraham estaba sintiendo esto en carne viva. Sí. No podemos imaginarnos su dolor, como usted lo mencionaba, pero sí podemos ver su disposición de obedecer a Dios, porque el texto nos dice que él muy temprano fue, vamos a retroceder un poquito en la historia, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, dice la Biblia que él se va muy temprano. Eso significa que esta revelación él la tuvo en la noche y no trata de demorar. Cuando Dios pide algo, lo mejor es obedecer inmediatamente, porque si él se hubiera puesto a pensar que qué pasa con mi hijo, algunos incluso dicen que tal vez no le dijo a su esposa y sí, que Dios solo le habló. Pero me llama la atención la perspectiva de la lección que vamos a ver mañana, claro, que dice que tal vez esto afectó a Sara, el saber que su hijo estuvo al borde de la muerte. No sabemos si fue anterior a ese evento o posterior, cuando regresaron, que Abraham le contó todo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eso le afectó, era también su hijo único, le afectó, claro, los problemas emocionales pueden afectar la salud física. Ahora, lo que nosotros vamos viendo es el caminar de Abraham con Dios. Tomó 3 días. Ese 3 nos hace referencia ya, recordemos, a la muerte y resurrección. Recordemos los famosos 3 días, y los tenemos en el caso de Jonás, los tenemos en el caso de Jesús. Todo esto, esta historia de paso, esta experiencia de Abraham es el centro del libro de Génesis. Amén. Este es el centro que tiene que ver, como analizaremos hoy, con el sacrificio de Jesús, tiene que ver con la expiación y tiene que ver con cielos nuevos y tierra nueva. O sea, aquí Dios le va a dar a Abraham todo el futuro
de la historia de su vida y de este mundo hasta la consumación final de todas las cosas. Wow. Por eso es que esta historia es muy importante. De hecho, hay varias, puedo decir, culturas que han visto esta historia. Bueno, por ejemplo, los árabes creen que el que fue el hijo que fue para el sacrificio puesto para el sacrificio era Ismael, creen ellos. Nosotros, los cristianos, sabemos que es Jesús finalmente, y pues los judíos que Isaac. Pero recordemos, ninguno de ellos, en el caso de Ismael o Isaac, ninguno fue sacrificado, sino que fue sacrificado un carnero. Ahora, pastor, bueno, usted acaba de mencionar algo interesante, porque dice, fue sacrificado un carnero, y de hecho el texto, eso es lo que dice, pero me llama la atención que tanto primero Isaac y luego Abraham hablan de Dios se proveerá un cordero. Sin embargo, cuando están a punto de realizar el sacrificio, esa disposición que vemos ahí, y Dios interviene, el ángel de Jehová interviene, lo que encuentran en el verso 13 es un carnero que se ofrece en holocausto. Como usted ya ha destacado, todo esto tiene una referencia a nuestro Señor Jesucristo, pero ahora quiero hacerle la pregunta. Generalmente hacemos la asociación de Jesús con el Cordero, y hay muchos textos que hablan sobre eso, Jesús como el Cordero. Incluso en Juan, en el Evangelio de Juan se nos habla de eso. ¿Por qué aparece un carnero acá? Y como esto en realidad nos está mostrando eso que usted ya estaba diciendo sobre el futuro que tiene para la humanidad. Bueno, son dos preguntas. Sí. Cuando Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá, Dios proveerá. Bueno, en nuestra versión en español Dios tenemos proveerá. Dios proveerá. Sin embargo, el texto original es mucho más rico en significado, porque está diciendo Dios verá por él mismo, Dios se proveerá. En otras palabras, Dios mismo será el Cordero. Y usted había hecho una reflexión, no sabemos cuánto Abraham estaba entendiendo lo que está pasando. Sí. Sin embargo, aquí noten ustedes lo notable, porque se lo dice más adelante el ángel cuando ya pasó esta prueba, el ángel le dice, mira, tú no me has rehusado a tu hijo único. Y el ángel le dice, ya sé que tú temes a Dios. Lo notable de esta experiencia de Abraham no es solo su disposición, que eso ya es algo grande, de sacrificar a su propio hijo, sino de poner su confianza, de una manera profética. Abraham pone su confianza en que Dios iba a hacer el sacrificio. Él sabía desde los sacrificios que venían desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, hasta el de Abel y todos los sacrificios posteriores, el altar de Noé. Abraham lo sabía muy bien, que ese sacrificio representaba a Jesucristo. Claro, Jesús no había venido, ¿cómo iba a hacer ese sacrificio? Pero era Dios mismo. Ahora Dios le muestra que quien va a dar su vida es su propio hijo, y Dios quiere que Abraham comprenda la dimensión de ese sacrificio de él, de dar a su propio hijo para morir por los pecados de este mundo, y que lo comprenda en su propia experiencia espiritual. Wow. Así que ese es el gran significado teológico que tiene esto, y creo que aquí podemos aplicar tal vez en medio de todo lo que estamos diciendo una lección práctica para nosotros hoy. Hemos reflexionado en el sacrificio de Cristo Jesús, cuán a menudo lo hacemos, cuánto entendemos realmente que quien estaba muriendo en la cruz era Dios mismo, era Dios que se hizo hombre, y el dolor indecible que pasó el Padre al ver a su propio Hijo entregar su vida por nosotros. Creo que esto es muy importante, pero vamos ahora a lo del carnero. Lo que Abraham ve es un carnero, y sí, sucede que ya el carnero estaba ahí y se estaba enredado. O sea, Dios ya había hecho la provisión antes, pero Abraham iba tan apesadumbrado, probablemente llorando, que él ni siquiera había tomado tiempo para ver que la solución ya estaba allí. Antes que este mundo cayera en pecado, Dios ya tenía la solución. Amén. Antes que hubiera necesidad de un redentor, antes que naciéramos, Dios ya tenía la solución para nuestro pecado. ¿Por qué un carnero? Porque este capítulo 22, y especialmente la sección que habla del sacrificio,
toda tiene una relación con Levítico 16, con el día de la expiación. Wow. En el día de la expiación, y de hecho hay muchas palabras que se usan allí que también se utilizan para el día de la expiación. No tenemos el tiempo para este estudio, pero es importante que consideremos que en el día de la expiación lo que se sacrificaba era un carnero. ¿Por qué? Porque el carnero era una ofrenda que se consumía toda. Sí, completa. Se consumía completa. Entonces eso representa el sacrificio de Jesús completo. Aquí Abraham participa de esa experiencia del día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación? Bueno, era el día de la purificación anual, era el día de juicio final, y después de ese día se marcaba un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo dirá, Abraham se gozó y vio mi día. Recuerden que la frase Dios proveerá puede significar también más bien Dios verá. Dios como que a mí me preguntan, y saben que nosotros usamos esa frase. ¿Sí? Mire, ¿qué hago con esto? Ay, vea usted, le dicen. Eso es una frase que usamos. ¿Sí? O sea, usted vea es ver de resolver, resuélvalo usted. Abraham dice, Dios se lo resolverá, Él mismo va a hacer el sacrificio, no sé. Pero ahora, aquí está muy relacionado con el día de la expiación, todo la figura, el lenguaje del carnero, el lenguaje del holocausto, porque era el día del juicio final y después venía un nuevo comienzo. Ahora, ese día nos interesa más a nosotros que vivimos en el día de la expiación escatológico o final. Sabemos que desde 1844 Jesús pasó al lugar santísimo para realizar la última fase de la obra de salvación en favor del ser humano, y después de eso viene el final y cielos nuevos. Entonces, Abraham, en esa experiencia del monte Moria de sacrificar a su hijo, él está en ese ambiente, en ese clima de la expiación, y se da cuenta que lo que lo salva y lo justifica a él finalmente es la gracia de Dios, y que después de eso lo que viene es un nuevo comienzo. Por eso no es de extrañar que después de eso lo que viene para Abraham es nuevamente la promesa de que él lo tenemos en el versículo 17, Génesis 22, 17, tal vez lo podemos leer. Sí, claro, que dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Muy bien, hoy le reafirma la promesa y le dice, tu futuro viene adelante, pero viene porque has confiado en que yo hice la provisión. Amén. Así que para nosotros es esta lección, la gran prueba que Abraham pasó, al final era confiar cómo se salva el hombre, cómo Dios va dirigiendo los destinos de este mundo, en quién pone su confianza. Su confianza estaba puesta en Dios, y Dios le dice, Abraham, ya que tú hiciste esto, para ti hay un nuevo comienzo. Estás ahora a las puertas de una gran bendición. Amén. Qué bendición y qué mensaje para nosotros, queridos hermanos, queridos amigos y amigas que están escuchando este mensaje. Queremos invitarle a que ponga su fe completamente en Jesús. Él ya hizo la provisión y Él ya está asegurando nuestro futuro, ha asegurado nuestro futuro. Pastor, yo creo que podemos orar por esto, para que Dios nos ayude a poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza, porque sabemos que pasamos pruebas, hay dificultades en la vida, pero este no es el final. Dios ya ha prometido algo más para todo aquel que cree y confía en Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que al aceptar el sacrificio de Cristo, nuestras vidas son perdonadas, son limpiadas, y que estamos preparados cuando Él venga para iniciar una nueva era, para iniciar un nuevo mundo, una nueva tierra mejor. Gracias, Señor, porque podemos saber que al final, aunque estemos dispuestos a obedecer y hacer todo lo que tú mandas, al final siempre eres tú el que hace todo, Señor, y el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícenos y ayúdanos en nuestra experiencia espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.